El día de hoy vamos a referirnos a una importante figura de los Estados Unidos cuya significación tuvo lugar a fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Nos referimos a Joel Robert Poinsett. Esta persona, esta importante figura norteamericana de aquellos tiempos, me ha parecido de especial interés, dado que él tuvo un breve desempeño pero muy importante dentro de la historia de Chile y especialmente dentro de la Patria Vieja. Por eso hemos querido elaborar un programa acerca de él y Estados Unidos en la historia de Chile. Joel Robert Poinsett nació el 2 de marzo del año 1779 y falleció el 12 de diciembre de 1851. Él fue un botánico y un estadista estadounidense. Fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el primer ministro de los Estados Unidos sobre México, puesto que no se utilizaba en esos años el calificativo de embajador. Recién hacia 1896, Estados Unidos comenzó a usar el calificativo de embajador con respecto a México. Hasta ese minuto se usó la denominación de primer ministro. Secretario de Guerra de la presidencia del presidente Martin Van Buren y cofundador del Instituto Nacional para la Promoción de las Ciencias, este fue un organismo predecesor de la Smithsonian Institution. Me van a perdonar los auditores la pronunciación. En su honor se nombró el condado de Poinsett y la poinsettia. En México se le conoce como flor de Nochebuena. Es una flor asociada con la Navidad. Recordemos que Poinsett fue un botánico, lo cual le da una relación muy particular con el mundo de la agronomía. Bueno, este señor que nos congrega hoy día y que nos parece una figura tan importante para la historia universal norteamericana y chilena en particular, nació en Charleston, Carolina del Sur. Fue hijo de Miss Eliza Poinsett y Ann Richard, y fue educado en Connecticut y en Europa. Precisamente fue en este último viejo continente donde inició sus estudios de leyes y medicina, los cuales abandonó. Más adelante sirvió como agente especial en los países de América del Sur, entre los años 1810 a 1814. Quien le envió a Sudamérica fue el presidente James Madison en 1809 para evaluar, para investigar las posibilidades de los revolucionarios en su lucha por la independencia respecto de España, que estaba en toda su época culminante por aquellos años. Recordemos que Napoleón Bonaparte había invadido España y muchas de estas nacientes repúblicas estaban en un proceso de liberación de su antigua metrópoli. Participó especialmente en la Guerra de Independencia de Chile y en el ejército chileno al mando del general José Miguel Carrera Verdugo, del cual llegó a ser amigo personal Poinsett. Recordemos que el general Carrera era una persona que tenía una afabilidad, una cercanía, un carisma que le permitía establecer estrechos vínculos y ser fruto de una gran admiración por parte de quienes lo conocían. Bueno, más adelante vuelve a su casa de Carolina del Sur en el año 1815 y se presenta a las elecciones allí, donde sirve en la legislatura estatal de Carolina del Sur en el año 1816 a 1820, así como en el Comité de Obras Públicas de Carolina del Sur entre los años 1818 a 1820.
Desde 1821 a 1826 va a representar a Carolina del Sur en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Simultáneamente va a ejercer como enviado especial en México entre 1822 y 1823, siendo el primero en ser nombrado ministro estadounidense en México en 1825. Se va a ver involucrado en tumultos políticos del país hasta su vuelta o su regreso en el año 1830. Fue durante aquellos años cuando visita el área del sur de México llamada Taxco de Alarcón y entra en contacto con esta misteriosa flor de Nochebuena o flor de Navidad, que más tarde en Estados Unidos se le va a denominar poinsettia en homenaje a él. Los aztecas se referían a esta planta que florecía en invierno con un nombre azteca y su nombre científico era Euphorbia puicerrimia. En el año 1830, Poinsett vuelve a Carolina del Sur para propugnar la causa unionista en disputas de nulificación y para ejercer un cargo en la legislatura estatal de Carolina del Sur entre los años 1830 a 1831. Estaba dedicado a estos asuntos cuando en el año 1833 va a contraer nupcias con Mary Izard Pringle. Poinsett ejerció como secretario de guerra más adelante desde el 7 de marzo de 1837 hasta el 5 de marzo de 1841. Y durante su presidencia se continúa la eliminación de los amerindios del oeste del río Mississippi, se produce la guerra de Seminola y se reduce la fragmentación del ejército concentrando elementos en posiciones cercanas. Finalmente se retira a su plantación en Georgetown, en Carolina del Sur, el año 1841. Poinsett, además, va a ser cofundador del Instituto Nacional para la Promoción de la Ciencia y de las Artes Útiles. En 1840, un grupo de políticos que abogaba por el uso del Smithsonian Basket para un museo nacional que albergaría reliquias del condado y sus líderes, y celebraría los avances de la tecnología estadounidense, el grupo no consiguió sus objetivos, pues otro grupo deseaba que fueran científicos y no políticos los que liderasen lo que acabaría siendo aquella institución. Él está enterrado en Carolina del Sur, donde fallece, como señalamos delante, en 1851, cerca de Statesburg, y está enterrado en la iglesia de Holy Cross Episcopal Cemetery. Cuando él fue agente especial en México, a pesar de que Estados Unidos ya había designado agentes para el virreinato de la Nueva España, Poinsett sería el primer agente especial designado a México como nación independiente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones de las autoridades virreinales con los anteriores agentes no fueron satisfactorias. Se tenían antecedentes de espionaje e injerencia de Estados Unidos en asuntos políticos del virreinato de la Nueva España. Tal fue el caso de William Shaler, quien además de ser un agente especial de Estados Unidos que colaboró con los insurgentes y que entre sus planes visualizaba como objetivo la anexión de Texas ya en esos tiempos a territorio estadounidense, también esta figura había reclutado filibusteros americanos en Luisiana para la expedición de Gutiérrez Meiji, la cual fracasó totalmente al ser derrotada por los realistas Joaquín de Arredondo e Ignacio Elizondo. En consecuencia de esto, quedaba estrictamente prohibida la entrada de cualquier estadounidense a la provincia hispana todavía, ¿no es verdad?, de Texas. La relación con Estados Unidos en México como nación independiente, se establecería a finales de 1822. Al poco tiempo de consumarse la independencia. En ese año Poinsett ya había regresado de América del Sur y esta vez sería enviado por el presidente James Monroe, lo recuerdan ustedes, aquel de la famosa declaración de la doctrina Monroe, América para los americanos, que para muchos tenía un doble sentido, cual era el de que, por un lado,
los americanos tenían soberanía sobre sus propias decisiones sin injerencia de estados europeos, pero por otro lado había una segunda lectura que veía en esto una determinación norteamericana de establecer que América iba a ser precisamente iba a estar sujeta a la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, cuando el presidente Monroe lo envía a México con el objetivo de analizar y persuadir al gobierno imperial y proponerle que le vendiera una gran cantidad de estados, entonces parte del norte del primer imperio mexicano, Poinsett, quien ya tenía grandes ambiciones expansionistas y un fuerte nacionalismo, era partidario de la doctrina Monroe y estaba convencido de que el republicanismo era la forma de gobierno que debería establecerse en todo el continente, con lo cual coincidimos todos, porque recordemos que había algunos próceres americanos que no estaban imbuidos de la concepción republicana. Incluso don José de San Martín, a quien los chilenos le debemos tanto, tenía un trasfondo de una concepción monárquica en sus comienzos y no precisamente republicana para luego de la independencia de las naciones americanas. Bueno, él trató de influir, volvemos a Poinsett, en diversos círculos del gobierno de Agustín de Iturbide, el cual comenzó a mostrar signos de divisionismo. Creía que el imperio mexicano no prosperaría y estaba a punto de caer. Intentó convencer al ministro de Exterior, Juan Francisco de Azcárate, de la venta a los Estados Unidos de los territorios norteños de Texas, Nuevo México, Alta y Baja California, Sonora, que incluía parte de Arizona y la Mesilla, Coahuila y Nuevo León, pero fracasó inicialmente en su intento por adquirir nuevos territorios para Estados Unidos. Más adelante él escribió un libro acerca de México, donde hizo una completa síntesis de la situación política, geográfica y social del llamado Primer Imperio Mexicano. A Poinsett se le relaciona además con la introducción del rito de York, de la masonería, en el sistema político mexicano. Incluso lograría convencer que personajes como el presidente Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, quien más tarde participaría en contra del gobierno en la Revolución de Texas, se volvieran masones de la logia yorquina. Además, aconsejó al gobierno mexicano de permitir la entrada de colonos a Texas debido a su escasa población, que hasta entonces este permiso solo le había sido autorizado a Moshe Austin por el gobierno de Iturbide. Ya veremos más tarde que esto habría de ser la perdición para las motivaciones y para los intereses mexicanos, pues precisamente esta población, esta inmigración norteamericana, va a ser la que más adelante va a propiciar primeramente anexarse Texas de parte del Imperio Mexicano, de parte de México, y más adelante declararse como nuevo Estado norteamericano. En 1825, Poinsett volvió a Estados Unidos. Al poco tiempo surgió el rito nacional mexicano, que sería una representación de la logia yorquina, pero en México. Estimados oyentes, quisiera recordar que José Miguel Carrera, quien fue su amigo durante su breve estadía en nuestro país, había participado de la logia masónica, era miembro. Sucede que como más adelante José Miguel Carrera no llegó a tener una gran influencia al interior de la logia, y prevalecieron por encima de figuras como San Martín, como el general O'Higgins, como José María Alvear y muchos otros. Entonces se tiende a creer que José Miguel Carrera no habría tenido una relación con la masonería, lo cual es errado. Ya vemos en estos antecedentes que estamos revisando que Poinsett, quien fue su amigo personal, fue un importante miembro de una de las más importantes logias, que es el rito, uno de los más importantes ritos, que es el rito de York. Bueno, más adelante, conduciendo a un caos y una división del país en los años venideros, planteaba una importante figura política mexicana, puesto que los yorquinos respiraban un fuerte aire antihispánico y veían incluso a la logia escocesa con un fuerte resentimiento y como promotores de la monarquía y una fuerte asociación al catolicismo. Esto es, más adelante vamos a observar entre el rito York y el rito escocés una contraposición,
una fuerte diferenciación que va a influir incluso en el ámbito político, tanto precisamente en México, específicamente en México, durante aquellos años. Esta división va a generar nuevos conflictos armados en México, como la rebelión de Veracruz, que a su vez condujo a más divisiones internas dentro del partido yorquino, surgiendo los yorquinos federalistas o moderados y los yorquinos radicales. En 1830, tras un golpe de Estado, el yorquino radical Vicente Guerrero sería derrocado, lo cual obligó a Poinsett a abandonar de manera precipitada y definitiva México, luego de que el año anterior Poinsett había colaborado para que los yorquinos radicales masones quitaran de la presidencia al yorquino federalista Manuel Gómez Pedraza. Si ustedes se fijan, existen implicancias de índole política en el ámbito de la masonería, lo cual hace más apasionante la temática y le da a la figura de Poinsett un nuevo perfil, no solamente político, no solamente en el ámbito científico, sino que también en un ámbito tan oculto en el pasado, hoy día se dice discreto, pero tan oculto en el pasado como lo fue todo el mundo que rodeaba a las logias masónicas. ¿Ya? Yo, estimados auditores y oyentes de Chile y del mundo, quisiera también indicar que cuando llegó a nuestro país, un día lunes 2 de marzo del año 1812, el cónsul Joel Robert Poinsett se le recibió con un profundo fervor y entusiasmo. Incluso el periódico que había sido fundado por el general José Miguel Carrera, La Aurora de Chile, destacó la llegada de él como cónsul de Estados Unidos en la primera página de la portada. Sin embargo, de su paso por nuestra nación no quedaron abundantes biografías, ni siquiera en la preparada por el Congreso de Estados Unidos, donde lo recuerdan por haber sido el cónsul de México y haber introducido la flor de la víspera de Navidad. Sin embargo, hemos recopilado algunos escasos antecedentes, pero muy valiosos, que nos dan fe a través de algunas fuentes como la Aurora de Chile, nos dan fe respecto de algunos aspectos, tanto de su llegada como estadía dentro de nuestro país. El 24 de febrero del año 1812 publica así la Aurora de Chile. Este día fue de gran complacencia para los verdaderos amantes del país. Por solemne recibimiento del señor coronel don Joel Robert Poinsett, cónsul general de los Estados Unidos de la América Septentrional, nombrado por James Madison, su actual presidente, cerca del gobierno superior de Chile. Asistieron todas las corporaciones cuyo voto unánime había precedido. El señor cónsul ocupó su lugar y dirigiéndole la palabra al señor presidente le dijo: Chile, por su gobierno y sus corporaciones, reconocen usted el cónsul general de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia se lleva todas nuestras atenciones y nuestra adhesión. ¿Puede vuestra excelencia protestarla seguramente de nuestros sinceros sentimientos? Su comercio será atendido y no saldrán de nosotros sin efecto las representaciones de vuestra señoría que se dirijan a su prosperidad. Este es el sentimiento universal de este pueblo por quien he hablado a vuestra señoría. ¿Qué documento histórico más valioso, estimados oyentes? Y le contesta luego de manera textual, lo cual lo pueden ustedes refrendar en la Aurora de Chile de la citada fecha. Dice en su respuesta en aquella ceremonia el coronel Poinsett, entonces cónsul en Chile: el gobierno de los Estados Unidos me encargó esta comisión cerca del excelentísimo gobierno de Chile para dar una prueba nada equívoca de su amistad y deseos de establecer con este reino unas relaciones comerciales recíprocamente ventajosas. Los americanos del norte miran generalmente con sumo interés los sucesos de estos países y desean con ardor la prosperidad y la felicidad de sus hermanos del sur. Haré presente al gobierno de los Estados Unidos
los sentimientos amigables de vuestra excelencia y me felicito de haber sido el primero que tuvo el cargo honorífico de establecer relaciones entre dos naciones generosas que deben mirarse como amigas y aliadas naturales. Para aquel tiempo, Chile todavía no había declarado su independencia definitiva, pero sí había dado ya algunas señales, algunos pasos al respecto. Tenía un gobierno con cierta autonomía, pero aún no había declarado su independencia de manera formal. Por lo tanto, constituye un elemento de gran importancia dentro de lo que es la historia nacional, porque él representa la primera figura norteamericana que llegó a nuestro país para representar a la potencia del norte. Y hay un segundo elemento que tiene que ver con la gran ascendencia que tuvo Poinsett dentro de la figura de José Miguel Carrera. Él era de religión protestante, si bien más adelante se había involucrado dentro de la masonería, pero Poinsett había sido un protestante y se dice que el primer protestante en llegar a nuestro país. Ya revisamos hace unos minutos que fue precisamente el presidente Madison quien lo había enviado como agente especial a Sudamérica, permaneciendo itinerante en Santiago, en Buenos Aires respectivamente, donde tuvo también una activa participación. ¿Ya? El protestantismo de Joel Robert Poinsett queda de manifiesto al presentar el 11 de julio de 1812 un proyecto de constitución política, documento que postulaba el artículo relativo a la religión, donde se decía que la religión del Estado de Chile será la apostólica y católica, y se omite la palabra romana. Ese elemento, estimados oyentes, nos da luces de que estuvo detrás la figura de Poinsett. Recordemos que este ensayo o este primer documento constitucional, porque no fue una constitución propiamente tal, fue un reglamento constitucional, si ustedes quieren, omite esta palabra y fue redactada por varias personalidades dirigidas por Carrera, pero fuertemente influenciada por Poinsett, de momento en que se omite la palabra romana, dado que él era, según las estimaciones, el primer protestante que pisó suelo nacional. Con esto se deja abierta la posibilidad del ingreso de otras confesiones cristianas. Qué interesante dato, se fijan ustedes. La influencia de Poinsett llega a tal grado que aconseja en la creación incluso del escudo patrio, y en el cual se piensa que el cónsul demostró su influjo calvinista, pues se coloca en el escudo de la patria vieja la inscripción de fe de los protestantes de Ginebra: posta tenebras lux, autoconcilio autense, después de las tinieblas la luz. A partir de esos símbolos, de esas señales, las fuentes que hemos revisado en nuestros apuntes nos dan luces de que hay elementos ideológicos muy interesantes detrás de la figura del cónsul norteamericano. Por eso señalaba yo cuando comenzaba el estudio de hoy, de que si bien su estadía fue breve, su influencia pudo tener alcances más altos de lo que nosotros imaginamos. La amistad de Poinsett y el general José Miguel Carrera fue tal que cuando el general chileno se reunió con él en Baltimore en 1815, recordemos que más adelante, cuando ya el general Carrera había caído en desgracia, estando desterrado, exiliado en Argentina, fue a Estados Unidos a solicitar auxilio, a pedir ayuda económica y para armar una escuadra para venir a llevar adelante la independencia de Chile. No solo lo inició en Estados Unidos cuando él regresó, cuando se reencontraron allá en 1815, no solamente lo inició en el conocimiento de la doctrina protestante y de los servicios religiosos presbiterianos, sino que también es iniciado en las prácticas y costumbres de la masonería del rito de York, siguiendo así con la tradición de los libertadores de América, que son parte de las llamadas logias lautarinas o caballeros racionales. Entonces,
A partir de estos elementos podemos conjugar que Poinsett fue una figura norteamericana que viajó por el continente americano y también tuvo una importante participación en Estados Unidos durante su vida, y que nos parece relevante, nos parece importante haberla destacado por su conexión, por la conexión que él tiene entre Estados Unidos y el continente americano, y en particular nuestro país. No es una figura tangencial, quizá una simple visita como nosotros pudiésemos pensar, sino que tiene una relevancia que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por lo tanto, el día de hoy hemos revisado en este primer programa capítulo del programa acerca de norteamericanos o figuras mundiales relevantes en la historia de Chile. Hemos revisado y repasado algunos elementos bastante significativos sobre la desconocida vida de Joel Robert Poinsett, un norteamericano que fue el primer representante político norteamericano en nuestro país por allá por el año 1812. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un siguiente capítulo de nuestros programas de la historia de Chile y de la historia del mundo.